El Señor les sea bendiciendo. Seguimos con un nuevo estudio y hoy día nos toca estudiar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Subtítulo de la plenitud: Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Como lección, hoy día es la lección número 3. Entonces, capítulo 1, versículo 18 de Corintios. Oramos. Padre, bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu bello nombre. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque cada vez que leemos, que estudiamos tu palabra, vemos, Señor, la magnitud de tu amor, de tu presencia, la magnitud de tu gracia en favor de nuestra vida. A pesar de los años, a pesar de los tiempos, todo lo que podemos ver a través de la palabra, Señor, estudiar a través de lo que está escrito, Señor, podemos ver que es vigente, tu palabra es real, es viva y eficaz. Señor, el testimonio que tu palabra nos explica que tú eres real, que tú eres vivo, que la misma naturaleza, Señor, que el orden de las cosas, que aún podemos hablar aún de nuestro propio cuerpo, la creación de nuestro cuerpo perfecto y maravilloso, tú lo has hecho. Todo tú lo has creado. Y eso, Señor, es para bendecirte, para darte gracias, Señor. De este instante vamos a leer de tu palabra. Bendícenos a través de ella. Bendice el lugar donde estamos, Señor. Bendice nuestras familias. Cúbrelas con tu preciosa sangre. Y si alguno no cree, Señor, tú trata con su vida, lo dejamos delante de ti. Tú seas tratando con su vida, llenas y tú seas tocando sus corazones con la presencia bella de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, tú eres el que transforma la vida y en ti creemos, Señor. En ti podemos creer. Te damos gracias, te glorificamos por ello y te exaltamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, entonces entramos a la lección y nos toca 1 Corintios, versículo 18. Ahí está. Bajar un poquito la intensidad. Dice así, esta es una palabra muy predicada, muy anunciada, y Pablo está mandando el mensaje a los corintios ya, y tenían un problema de sectarismo, ¿ya? No, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero con esto, le pega un remache que no hay aquí sectarismo. En la iglesia no existe el sectarismo, no existe. Y le está pegando un remache muy, muy firme en ese sentido a los corintios. Y no solamente a Corintios, sino a la iglesia a través de los tiempos, porque Cristo es el único líder. Y que no debemos, no, que yo prefiero no, Cristo es el único líder, el único Señor, el único dueño y amo de la iglesia, el único Dios de la iglesia. Entonces no hay, y es más, en este escalafón no se hizo ni para primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, no. Se colocó un lugar y se llama primero, Cristo. Y de ahí para abajo, ¿no? Todos juntitos, ¿entiendes? Todos juntos, no existe escalafón. Entonces eso no nos priva a llevar el sectarismo, entienda usted, no nos priva y nos marca la línea de no ser sectaristas, ¿ya? Y en este versículo 18 marca lo esencial de nuestra creencia, de nuestra fe, por qué creemos en Cristo. Y lo marca esencialmente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ya? Está marcando Cristo, poder, ¿ya? Poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pues, ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios ha creado en esa sabiduría maravillosa, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos querían, judíos cristianos, quieren enseñarle Cristo, poder de Dios. Los judíos, los griegos cristianos, como están llenos de sabios, también ellos tienen sabiduría de Dios. Y le da a los dos. Le da al judío poder de Dios, sabiduría de Dios. Al griego le da poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta ahí vamos a llegar. Oiga, pero es un temazo muy, muy, muy especial, muy bueno lo que vamos a tratar hoy día. Buen tema. Y en este tema, se me perdió la hoja, mire, para que vea usted. En el término vamos a tratar la palabra, el término cruz, ¿ya? O el mensaje de la cruz. Primero, la cruz era un instrumento de tortura utilizado por los romanos, ¿ya? La cruz era un instrumento de tortura donde lo torturaban, aparte de torturarlo, lo mataban, porque era una muerte donde morían los peores. Es como la peor sentencia de muerte en ese sentido. Te sentenciamos a muerte, pero es una muerte dolorosa, es una muerte desesperante. No es llegar, te vamos a decapitar. No. Vamos a darte una muerte, pero para que todos vean cómo mueres ahí. Y mueren mal. Supuestamente el hecho de que muriera de ahí es que a los más grandes malhechores. Entonces la cruz era un instrumento de tortura utilizado por los romanos. La locura de la predicación basada en la muerte de Jesús en la cruz es el mayor hecho, es el mayor por hecho de anunciar que su muerte tiene carácter redentor. ¿Ya? La locura de aplicación basada en la muerte de Jesús en la cruz es mayor por el hecho de anunciar que su muerte tiene carácter redentor, a pesar de haber sido tan espantosa su muerte. Torturada, bien en particular, bien complicada la muerte, pero algunos no entienden cómo alguien, un redentor, un salvador, muere de una muerte tan horripilante o tan cruel. Para los romanos no es entendible. Para los griegos no entendían. Menos los judíos. Por eso Pablo marca, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y saqué mucha idea acerca de la palabra de la cruz. Así que vamos a ir viendo.
También tengo otra ayuda, me dice Pablo en Corintio tuvo que enfrentar diferentes ideologías, formas de pensar, filosofías, sabios y culturas. En Corinto tuve que enfrentar, bueno, cuando llegó la primera vez, Atenas está muy cerca de Corinto, muy cerca, y estaban la filosofía, la forma de pensar, la ideología, las culturas. Tuve que enfrentarse a todo eso. Y como había muchos sabios y había gente de renombre en sabiduría, se juntaban ahí y se ponían a hablar y trataban de filosofar. Y para ellos era increíble buscar sabiduría y conocimiento y todo lo demás, y escuchar algo nuevo, y para adquirir más sabiduría. Era increíble cómo estaba aquel lugar. Aparte de todo lo otro que había, pero estamos hablando de pensadores, porque hablamos de la sabiduría. Entonces, en la iglesia también se metieron, yo creo que habían hermanos, también que estaban con esa idea media rara, y ahí donde se compromete uno, o no se compromete, sino hay hermanos que creen en el Señor, aceptan al Señor, pero hay ideas que todavía no son desarraigadas de su vida, todavía no son sacadas. Entonces ahí es donde tiene que tener uno cuidado de empezar a estudiar, a ver, y que hay situaciones y hay cosas que no concuerdan con la idea mía personal o lo que me enseñaron, no concuerdan con la palabra y no la puedo asimilar. Tenemos que tener cuidado. Porque la palabra de la cruz es locura. También dice la cruz fue algo para ellos, algo sin sentido. Para los griegos y para los judíos, la cruz para ellos fue algo sin sentido. También la cruz está llena de la gracia de Dios y de riqueza, ¿ya? También eso me lleva a mí, la cruz, a mí me lleva a ¿qué? Me lleva a no poner mi confianza en mis propios argumentos, o esfuerzos, mis propios méritos. Ahí está, a veces escribo yo y no me entiendo la letra. ¿Ya? La cruz a mí no me lleva al que no debo de poner mi confianza en mí mismo, en mis propios méritos, esfuerzos, en mi propia confianza, en mi propio sentido, mi forma de pensar. Tengo que tener cuidado, Ya no debo poner mi confianza en mis propios méritos o esfuerzos. La cruz no me lleva a eso, me lleva a confiar en Jesús. En Jesús, yo ya confío en Jesús y es verdad que lo necesitamos. Cuando creemos en el Señor y actuamos, el Señor nos enseña a confiar en Él. Sí, nos enseña a confiar. Y en muchas cosas que quizás para nosotros es común y corriente, Dios nos lleva que necesitamos aprender de Él, necesitamos su guía, necesitamos su dirección. Y eso sí es verdad, eso es algo cierto y lo necesitamos, ¿ya? Entonces ya no depende mis méritos y mi esfuerzo. La cruz me lleva hacia el perdón y me lleva también a andar en santidad. La cruz me lleva hacia el perdón y a andar en santidad. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Necedad, no entienden, no. Y algunos tienen bien claro quién es Jesús, pero saben que hay cosas que dejar. Saben que tienen que apartarse de su pecado y no quieren apartarse de su pecado. Entonces no quieren escuchar. Aunque han escuchado el mensaje, aunque Dios lo ha llamado, pero ellos no quieren cambiar. Y por eso lo toman como una necedad. Necedad. Entonces, en ese sentido, la palabra de la cruz, o lo que representa la cruz, es para nosotros uno de los triunfos más grandes, o la victoria más grande sobre la humanidad.
¿Qué pasa en la cruz? En la cruz se vence sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Los tres enemigos grandes del hombre. Muerte, Satanás, muerte, pecado. Los tres enemigos grandes del hombre son vencidos en la cruz. ¿Me entiendes eso? Son vencidos en la cruz. Entonces, nuestros grandes potenciales enemigos, la muerte, wow, cuando pensamos y que de un momento a otro nos puede llegar, quizás de qué manera nos puede llegar o de qué forma, pero en parte sí es uno de nuestros grandes enemigos y que nos afecta. Y es doloroso, es doloroso. Yo siempre, una de mis predicaciones, pude marcar el sentido de la muerte, pero como niño yo, y quizás declarar que de repente uno llora, y como niño a veces llora porque yo me acuerdo que de niño yo lloraba y decía, Señor, Señor, y a veces, no sé si estaba con el ojo hinchado, pero lloraba porque a veces, no sé, me bajaba la depresión. No, la angustia, no sé qué cosa, y pensaba que no quería que se muriera mi papá o mi mamá, y me ponía a llorar, Señor, no te lo lleves. Porque veía que es espantosa la muerte llega y te lleva a tu ser querido. ¿Ya? De repente lloraba por mi hermana, Señor, no te llevé a mi hermano que era el menor, no te llevé a mi hermano, lloraba. Entonces, yo era niño. Y uno piensa que ya cuando más grande, este temor se acaba, pero no. Eso todavía queda latente, y queda tan latente porque nadie quiere escuchar la noticia, hoy ha partido tal. No nos gustaría escuchar tal noticia, pero sabemos que algún día la podemos escuchar. Entonces, después cuando uno empieza a ser papá, cuando van a ser un hijo, Señor, cuídalo, que nazca bien, que nazca, que todo salga bien, que no haya problemas. Es complicado, hermano. La muerte es algo que arrebata, pero Cristo la ha vencido en la cruz. Cristo ha vencido a la muerte en la cruz. Ha vencido a Satanás, que es el engañador, el que nos mete toda la obra de la carne y que a nosotros quizás nos gusta la obra de la carne. Pero Satanás nos aplasta y nos separa y nos lleva a separarnos de Dios. Pero Dios, a través de Cristo, nos lleva a esa reconciliación y apartarnos, y nos dice, ahora va a existir en ustedes el fruto del Espíritu, pero no solo, sino con quién, con el Espíritu Santo en su vida. ¿Ah? Y el pecado que nos separa de Dios y que arruina nuestras vidas, arruina nuestra existencia. Por eso la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura, ¿ya? Y para seguir avanzando, también dice, nosotros hemos sido perdonados por la sangre derramada en la cruz. Y eso es poder, porque nadie puede librarse del pecado de ninguna manera más que por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces es importante cuando Pablo marca esta palabra, pero es que marca la tremenda palabra de estar hablando del sectarismo, marca una exposición tan fuerte, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Voy a ver la ayuda acá, y me dice lo siguiente la plenitud. La palabra de la cruz, existe un mutuo antagonismo entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. El conflicto se manifiesta de manera suprema en la cruz de Cristo. Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por las vías directamente opuestas a la expectativa humana. Aun cuando veían a Jesús en la cruz, los judíos pedían alguna señal de su poder. Los griegos hicieron de la búsqueda de la sabiduría un fin carente de significado en sí mismo, como descubrió Pablo en Atenas.
¿Ah? Los judíos, hay Cristo siendo crucificado, pedían señal, que se baje, querían ver algo. ¿Ah? Oiga, y si se bajaba, ¡ah! Sí, sí era el Cristo. Ay, ya quería, pero ya, es que era ya el último, lo estaban matando y que ya estaban viendo señal. Pero y todas las otras señales no lo sirvieron, quería ver, aún ya que se baje. No creían, no, y aún viendo señales no querían creer, no querían creer. Locura para ellos, ¿ah? Marca la otra ayuda cuando habla, buscan sabiduría. Los griegos eran famosos por sus escuelas filosóficas. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Y los judíos esperaban un Mesías glorioso, no un Mesías crucificado como un criminal. Querían un Mesías glorioso. Además, para ellos la crucifixión significaba maldición. Y a los no judíos le parecía una tontería la idea de que la muerte de un hombre en la cruz condujera a la salvación. Por eso expone en ese sentido, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, tanto para judíos y tanto para los griegos. Pero a los que se salvan, esto es poder, esto es a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. Voy a leer la interpretación como me la da esta Biblia, y dice así. Este mensaje más moderno, ¿ya? El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es el poder de Dios para los que vamos a la salvación. 19. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. 20. ¿En qué pararon el sabio y el maestro? ¿Y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. 21. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas. Los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto le resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos le parece una tontería. Pero, 24, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. 25. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y si nosotros lo llevamos a nuestro momento actual, ¿por qué creemos? ¿Por qué está nuestra fe viva? ¿Por qué está nuestro sentido vivo? Porque no solamente es escritura. No es solamente escritura. A mí me encanta el Evangelio, me fascina el Evangelio porque no es solamente escritura. Es la existencia de Dios, es el mover de Dios, suceden cosas, hay experiencias maravillosas que no se pueden olvidar. Y no es que yo pueda contar una historia, yo cuando tuve 4 años vivía algo. No. Cada día podemos contar cosas nuevas que Dios ha hecho. Testimonios increíbles que Dios ha hecho. Respuesta de Dios increíble que Dios ha hecho. Vivencia, podemos hablar con Dios y sabemos que Dios está escuchando. Y si lo hablo de una forma personal,
¡Wow! Dios me sorprende, Dios me ha sorprendido y me sorprende día tras día. Y sorprende de verdad. Sorprende y lo que le pido, Señor, está ahí atento a escuchar. Y a veces ni le pido, muchas veces ni le pido. No. Y Dios ahí, a veces digo, quisiera esto. ¡Wow! Y llega. Y yo digo, Señor, no te lo pedí, pero tú estás atento y me estás demostrando que estás atento a cada deseo. Ni a cada súplica, sino a cada deseo, a cada pensamiento, tú estás atento. Entonces, y no solamente yo, quizás usted que está ahí escuchando, podemos dar testimonio que esta palabra de la cruz es poder de Dios y que el Cristo que ha muerto en la cruz también ha resucitado. Y que el que ha resucitado está ahí y ha dejado en este instante la presencia maravillosa de su Espíritu Santo. ¿Y cómo no expresar? ¿Cómo no expresar que está la evidencia de su Espíritu Santo? Sí, cuando nos llena, cuando nos llenamos de gozo, cuando escuchamos sus palabras, cuando nos instruye, cuando nos guía. El Espíritu Santo está. Cuando recibimos el bautismo. Si eso, no. Yo lo he sentido, ese bautismo, sentí ese fuego que llenó, me quemó el corazón. Lo sentí, quizá usted lo sintió de otra manera, lo ha sentido de otra forma, pero sí está la evidencia que a través de los siglos Dios existe, Dios es real y la locura de la cruz es algo verdadero. No ha parado. Entonces, y aunque no crean, hoy día podemos colocar, quizás estamos tan lejos de los judíos, de los griegos, pero hay muchos que no quieren creer. Pero qué importante que nuestra fe se mantenga viva y podamos permitir a aquellos que no creen. Una vez alguien se me acercó y me dijo, yo no creo. No, yo no creo. Yo le dije, bueno, está bien. Pero le dije, mire, hagamos una situación. Si usted no quiere creer, bien, no le cuesta nada que pueda orar en este instante y decir, Señor, si verdad si existes, muéstrate a mi vida. Quiero sentirte, quiero vivirte. Si no existes, voy a saber que no y que esto no es real. Dígalo. Dígalo. Y después me cuenta qué pasa, si era verdad o no era verdad. Porque usted lo está diciendo, yo está diciendo delante de mí, soy su testigo. Dígalo. Que Dios le va a escuchar. O si no existe, no le va a escuchar nadie. Pero si le escucha, y si usted tiene una respuesta, usted me va a decir. Usted va a ser la persona que va a tener ese testimonio. A veces nosotros peleamos con los que no quieren creer. Peleamos con los que son contra nosotros. Cuando debíamos dejar, es el que convence de pecados el Espíritu Santo. Pero es una locura la palabra de la cruz. Es una locura. Y es verdad. Me ha tocado con muchos cristianos juntarme, todos estos apasionados. Son locos, son imparables. Están apasionados, son imparables. Y Dios lo usa de una manera increíble porque se colocan y quieren ir, nada los detiene. El Señor les sea bendiciendo. Y acuérdese, usted es un creyente de esta locura de la palabra de la cruz, porque es poder de Dios. Muchas bendiciones, gracias.